Lo contábamos ahora con José Luis Sastre, acaba de empezar ya una nueva sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Una sesión relevante otra vez, en este caso lo es porque hay algunas leyes que en principio van a salir aprobadas, pero no se trata solo de eso, sino de la nueva situación política que se ha declarado desde que Junts anunció que rompía definitivamente con el gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Decía que hay algunas leyes que van a salir aprobadas si no hay imprevistos porque son unas normas que ya pactó el gobierno con Junts, normas que propone el Ejecutivo y que Junts ya había dicho que sí las iba a apoyar, aunque hay algunas que generan todavía dudas. Vamos a ver qué pasa en la sesión de hoy. Sí, es una sesión importante porque por primera vez desde que Junts y Puigdemont anunciaran esa ruptura, el gobierno vuelve a encontrarse un jueves con la necesidad de armar una mayoría para sacar adelante leyes, en concreto dos, la Ley de Atención a la Clientela y la Ley de Movilidad Sostenible. Ambas tienen garantizados los votos necesarios. Esta última, Ángels, es políticamente relevante porque de su aprobación, que está garantizada, depende el desbloqueo de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Está por ver si esa norma sale tal y como la redactó el gobierno y como la pactó con sus socios, o si se aprueba, digamos, viciada porque el PP ha conseguido incorporar en el trámite en el Senado algunas enmiendas, entre ellas una que hace referencia al calendario de la vida útil de las nucleares, y está por ver si el Congreso tumba esas enmiendas o no, y para ello se necesita saber qué va a hacer Junts. O sea, no sabemos si Junts va a apoyar o no esa enmienda del Partido Popular. Eso es. Veremos qué es lo que da de sí, sobre todo porque ayer se volvió a escenificar en el Congreso, ayer hubo pleno con comparecencia de Pedro Sánchez y sesión de control, se volvió a escenificar la ruptura de Junts con el gobierno, con una postura además muy dura por parte de Junts. Era un pleno en el que se trataba no solo de las decisiones de las últimas reuniones internacionales, como el Consejo de Europa, por ejemplo, sino que se trataba de la corrupción que afecta al Partido Socialista. Y ayer intentó el gobierno salir indemne utilizando eso de que la mejor defensa es un ataque, atacando al Partido Popular y a su gestión en las comunidades autónomas. Sí, digamos que Sánchez intentó convertir esa comparecencia que la oposición había pedido para hablar sobre corrupción y sobre la viabilidad de la legislatura en una especie de sesión de control, pero a los gobiernos autonómicos. Acudió al Pleno del Congreso cargado de datos para contraponer el modelo de gestión del gobierno central con el de las comunidades del PP, a las que hizo nada más empezar esta pregunta. Si el gobierno central está invirtiendo más en servicios públicos, ¿por qué en muchos lugares de nuestro país las listas de espera y la calidad del servicio de estos servicios públicos están empeorando? La respuesta es que no es un problema económico, es un problema ideológico y un modelo de sociedad. A partir de ahí el presidente fue señalando una a una las comunidades que preside el PP, por ejemplo el modelo de sanidad de Díaz Ayuso en Madrid. Ustedes han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierden. O también la gestión de los cribados en Andalucía del gobierno de Moreno Bonilla. Bastaba antes una llamada breve, rutinaria, para ahorrar un sufrimiento inmenso a mucha gente. Pero esa llamada nunca llegó. Lo que sí está llegando son excusas, son ceses cosméticos. Sánchez quiso dejar claro, en definitiva, Ángels, que está decidido a dar la batalla en el rally electoral autonómico que se abre en 3 semanas en Extremadura. En el PSOE reconocen que del resultado de esos comicios depende todo lo demás, el rumbo y quizás la duración del mandato, así que Sánchez quiso dejar claro que está preparado para ir a las campañas de esos comicios. Decíamos, Guille, antes que va a ser interesante lo que pase hoy, porque ayer vimos todavía subir más, si esto era posible, los decibelios en la intervención de la portavoz de Junts per Catalunya. Llegó a llamar hipócrita y cínico al presidente del gobierno, pero hubo otra cosa también destacada en el pleno de ayer, ¿no? Que los socios empiezan a preguntarse, los que sí siguen apuntalando al presidente del gobierno, empiezan a preguntarse y a preguntarle al presidente del gobierno hacia dónde va la legislatura. Sí, pidieron a Sánchez que aclare ese horizonte, que les dé un propósito para seguir apoyándole tras la pérdida de la mayoría con la que volvió a amenazar Junts, que una vez más elevó el tono contra el presidente del gobierno. Es un cínic y un hipócrita. En fin, seamos honestos. Mi grupo parlamentario necesita sus votos. Es así. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría.
Ese fue el rifirrafe entre Sánchez y Nogueras, la portavoz de Junts, que pidió a Sánchez que subiese el pinganillo y le repitió la frase de que la relación entre Junts y el PSOE está acabada. Frente a las amenazas de Junts, también escuchamos el respaldo, por ejemplo, de Esquerra Republicana. Gabriel Rufián. Yo solamente tengo una pregunta para el señor Feijóo y el señor Abascal, si se lo pueden transmitir. Por favor, es la moción de censura, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Si aquí ya hay una mayoría de derechas, si todo está tan mal y si lo tienen tan a huevo, la moción de censura, repito, ¿para cuándo? Fueron varios los socios que coincidieron en señalar que la legislatura está en un punto crítico. Lo hizo, por ejemplo, la portavoz de Bildu, Merche Izpurua. Y sí, la legislatura se encuentra en un punto crítico que puede frenar los avances que pudieran producirse y generar frustración con ello. También somos conscientes de esto. Por eso, su responsabilidad, señor Sánchez, es dotar de un propósito a esta legislatura. Que de esta manera pincharon de alguna forma el optimismo del presidente del gobierno. Pidieron un horizonte, pero no encontraron certezas. De hecho, la Moncloa Ángeles va a dar la semana que viene un paso llevando al Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda de déficit, pero lo cierto es que el Ejecutivo empieza a reconocer que no puede dar garantías de que los presupuestos vayan a aprobarse antes de que acabe el año, que fue a lo que se comprometió el presidente del gobierno en el mes de julio. Guille, si hay alguna novedad sobre las votaciones de hoy, nos pides paso. Perfecto, hasta ahora. Se preguntan, Edu, los socios de legislatura, los socios de gobierno, hacia dónde va la legislatura. Pero es que, claro, ahora ya está claro que esa mayoría de la que hablábamos, esa mayoría de legislatura, no existe. Junts ya ha roto. Y decía ahora Guille, van a llevar al Consejo de Ministros el techo de gasto, pero los votos ahora sí que ya no dan. Y además no hay espacio para la negociación para sacar adelante los presupuestos. Sí, bueno, yo creo que va hacia el lugar del que viene, que es el de la inexistencia de condiciones claras de gobernabilidad por la paradoja que se produjo en el comienzo de la legislatura, y es que el que podía haber formado una mayoría, Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, lo dice mucho, no hay una mayoría de derechas en el Parlamento, y tiene razón en el sentido de que hay 177 votos de coincidencia ideológica de derecha o hacia la extrema derecha, Partido Popular, Vox y Junts, con un vector que lo parte, que es un vector de naturaleza territorial y que lo impide, frente a 173 escaños que podríamos meter dentro del concepto de progresista, centroizquierda, etcétera, ¿no? Y quien ganó las elecciones podía haber formado una mayoría de gobierno, pero no tuvo mayoría de investidura, y quien las perdió tuvo mayoría de investidura, pero no tuvo una mayoría de gobierno. Entonces, ¿hacia dónde va la legislatura? Va hacia el punto del que partió, que es un punto que es una decisión política que se tomó y que perfiló la inexistencia de condiciones de gobernabilidad. En mi opinión, la legislatura, desde la certificación de Junts de que no va a votar nada del gobierno, la única pena de que Junts haya roto con el gobierno es que el gobierno, personalmente digo, que el gobierno no hubiera roto antes con Junts. Que esa ruptura la haya producido Junts y no el gobierno, para mí es una pena, una oportunidad perdida, porque no creo que Junts forme parte de ningún tipo de mayoría progresista. Es un partido escorado a la derecha, con algunos discursos últimamente que vigila hacia su derecha, Alianza Catalana y a Silvio Riols, más escorado hacia la extrema derecha, no diré racista, pero no está lejos de ese discurso, y no creo que tenga encaje, cohesión ni sintonía de ningún tipo con ninguna posibilidad de concepto progresista de mayorías, etcétera. Pero bueno, desde que se ha certificado por parte de Junts que está ya en contra del gobierno, pues hay una mayoría de votos que son contrarios al gobierno. Y el gobierno necesita los votos de 176 escaños para poder sacar adelante presupuestos y leyes, ¿no? Así que creo que se ha certificado la disociación, por primera vez en democracia, en mi opinión, del Ejecutivo con respecto al Legislativo. Este es un régimen muy parlamentario, necesitas el Parlamento para todo. Mucho pleno, mucha legislación, mucha exigencia parlamentaria. Hay un pleno cada 3 semanas de cada 4, 3 días de cada 5. Hay mucho Parlamento en la escena política nacional, y si lo pierdes, te disocias de él. Pues la pregunta es lógica, ¿no? ¿Hacia dónde va la legislatura? En mi opinión va hacia el punto del que partió, un punto de incorporar a Junts a una mayoría de manera forzada,
cuando no forma parte de ella. Lo que pasa es que tampoco forma parte de la otra, es decir, que estamos Por en un el punto... eje territorial. Ahora claro. cuando escuchábamos a Rufián decir la moción de censura, y no solo Sí. yo creo que por la propia valentía de Feijóo, que presentando la moción de censura, aunque la pierdas, sales reforzado seguro. Bueno, hay de todo en democracia. Ha habido veces que estamos hablando de Feijóo también. Estamos hablando de Feijóo. Sí. Vale, perdona. Estábamos preguntándonos hacia dónde va la legislatura, que es una pregunta que le formularon ayer también los socios de gobierno a Pedro Sánchez en el Pleno, después de esa ruptura con Junts per Catalunya. Decía ahora Edu, la legislatura va al mismo punto del que salió. Gonzalo. Sí. Bueno, Edu hablaba de una mayoría conservadora, una mayoría de derechas en el Parlamento. Yo creo que es verdad que gracias a ese eje territorial, también un poco a la naturaleza del PNV, que puede ser uno de los pocos partidos que resiste en esa zona de democracia cristiana, vamos a llamarla así, que ahora está desapareciendo, podríamos interpretar que el equilibrio parlamentario, si los partidos implicados fuesen responsables, se podría interpretar como de un reformismo moderado, ¿no? De hecho, ha sido un cierto éxito del gobierno que haber traído ese difícil equilibrio hacia el apoyo a algunas medidas progresistas hasta el momento, ¿no? Ese equilibrio ha sido torpeado porque hay a veces bloqueos recíprocos, ¿no? Por ejemplo, Podemos, Junts se bloquean recíprocamente en sus propuestas y esto es algo que es sintomático de cómo piensa el país y en cierta manera razonable. Claro, lo que hemos pasado es a un bloqueo que ya no es recíproco y por tanto basa en ideas, sino un bloqueo absoluto. Podemos en algún momento también ha dado cuenta de esta actitud en buena medida para marcar territorio dentro del espectro de la izquierda y eso generaba ya desesperanza en la legislatura. El de Junts, sinceramente, yo la semana pasada lo caracterizaba como esa pulsión sin objeto, o sea, esa sensación de que su único objetivo es seguir estando insatisfechos, que encuentran un cierto goce en esa insatisfacción y esa es su característica, ¿no? Dicho esto, claro, yo creo que quien ha dado con la clave, como además la verdad es que suele ser habitual, es Merche Izpurúa. O sea, por favor, démosle un propósito a esto. Claro. Hagamos un plan, explicitemos la situación, fijemos objetivos. ¿Qué tipo de medidas podemos tratar de sacar adelante incluso con esta gente o a pesar de esta gente o afeando a esta gente que dice que tiene un bloqueo absoluto? Pero ¿qué vamos a hacer? Lo que sí que me parece que es desesperante, a mí me desespera, es entender por la última intervención, la de ayer del presidente del gobierno, en que se va a ocupar de hacer política autonómica desde la carrera de San Jerónimo. A mí eso me parece desesperante. O sea, no se puede utilizar un parlamento para ayer ir empezó la campaña electoral de todas las autonómicas, claro, en el Parlamento. Entonces yo creo que eso genera una desazón por la propia finalidad de la institución y por la propia agenda, ¿no? Ramoneda. Yo quería verlo un poco desde Cataluña, que es un poco diferente, hay algunos matices, digamos, ¿no? El primero de ellos es que el paso de Junts no es un paso evidente para una parte de sus bases y es más bien un paso desconcertante. Hay muchos alcaldes que empiezan a manifestar esa angustia. Sobre todo cuando se ve la agresividad con la que ha entrado Míriam Nogueras, ya utilizando, empapada ya por el lenguaje de Feijóo, ¿no? Sí. Fracasados, intereses subterráneos, cínicos, todas las cosas que reitera, hipócritas, todas las cosas que repite Feijóo, las ha hecho suyas, ¿no? Aquí hay una primera cosa que en realidad hay muchas dudas y hay una resistencia a creer de que esta posición de Junts se mantenga más de la cuenta, por varias razones. Primera, porque no sería fácil entender aquí que Junts entrara en una coalición con PP y con Vox. Hay una coincidencia temporal que hace realmente más alarmante la situación, que es precisamente coincide con el momento en que el PP, a través de Valencia, ya da el paso definitivo de entregarse a Abascal y, por tanto, de entrar en una nueva dinámica de las derechas españolas. Se incorporará claramente Junts a este juego. Costaría aquí en Barcelona, en Cataluña, asumirlo. Es solo ruido, también es difícil de creerlo, pero es verdad que en este momento, más que nada, hay sorpresa.
y que en esta sorpresa ha provocado ya algunas reacciones interesantes. Junts, evidentemente, que tiene su función, tendría que ser volver a ser la derecha catalana que fue con Jordi Pujol, sin complejos y haciendo política, pues ya ha recibido algunas advertencias, incluso Puigdemont, de la patronal, de Foment del Treball concretamente, Sánchez Llibre, ya les ha insinuado que bueno, pero que hay cosas que va a plantear el gobierno y, sí, que tendrían que votar, y que sería bueno que las votaran. La situación no es tan simple, ni Junts se puede permitir, a mi entender, hacer abiertamente y descaradamente el paso que está haciendo las derechas europeas hacia la Pero yo, Josep, lo que no entiendo, llegado al nivel al que ha llegado esa confrontación de Junts con la Generalitat, y tú has hecho mención, o sea, el lenguaje de Míriam Nogueras es que cada vez más hostil, por decirlo de una manera suave. Yo creo que no hay punto de retorno. ¿Cómo puede ser el punto de retorno por parte de Junts? A pesar de ese malestar que hay en alcaldes o en los empresarios, pero ¿cómo es el punto de retorno? Veremos qué ocurre en algunos de las próximas votaciones, ¿no? Veremos si de vez en cuando hay alguna votación o no. De momento el ruido está hecho. Ahora, conociendo a esta familia, el ruido no forzosamente se tiene que tomar por definitivo, y realmente a mí me cuesta mucho entender que Junts piense que alinearse descaradamente con PP y Vox pudiera reportarle buenos resultados en Cataluña. Pero eso es lo que hemos dicho, y tú decías al principio, Edu, lo que pasa por tener a Junts como aliado. Estas son las consecuencias de tener... eso sí. Claro, o sea, tú tienes a uno que es imprevisible, pero resulta que, según dice Ramoneda, puede ser imprevisible también de vuelta, no lo sé. Puede ser, bueno, y que por el camino, quiero decir, las anomalías son todas en Junts. Y para mí la anomalía no ha sido que Junts haya roto con el gobierno. A mí me hubiera gustado que el gobierno rompiera con Junts, que no formara una mayoría con este partido, porque la ideología que tiene está a una enorme distancia de los marcos que pueden compartir el resto de actores que forman esa mayoría, pasando por Podemos, por Sumar, por el PSOE, por un partido que ha definido muy bien como democristiano el Partido Nacionalista Vasco, antes Gonzalo, que pueden tener una cierta sintonía en al menos un bloque de gobernabilidad que tiene que ver con asuntos sociales, con asuntos de cohesión social, con una cierta concepción similar de los servicios públicos, con una concepción similar de los derechos civiles y las libertades públicas. El Partido Nacionalista Vasco no hace falta defenderle porque ya tiene dirigentes que le defienden muy bien, pero lleva votando todas y cada una de las leyes que desde el ciclo de Zapatero, y diría que incluso desde el de Felipe González, han ido avanzando en el ámbito de los derechos civiles y de las libertades. Ha votado las leyes del divorcio, ha votado las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Lleva en ese eje mucho tiempo antes de esta legislatura. Entonces, es un actor confiable desde el punto de vista de una ideología que concibe así las libertades, los derechos públicos, yo creo que indiscutiblemente. Por eso tiene la sintonía que tiene con el Partido Socialista de Euskadi, y por eso hay un lehendakari que se llama Imanol Pradeles y un vicelendakari que se llama Miquel Torres, y que están vinculados juntos en un gobierno de dos partidos en coalición. No hay un problema ahí. El problema está en quien tiene la ideología que tiene este partido, a su máximo representante en situación judicial de huido técnicamente de la justicia, residente en Bruselas, esquivando no sé cuántas euroórdenes, con Santos Cerdán reunido con él todo era raro, es que no hay por dónde cogerlo. Si este es el modelo daba error. Y cuando ha terminado de certificarse que daba error, cuando sale esta señora, que tiene poco de educada, la señora Míriam Nogueras, a grito pelado, insultando al presidente de gobierno y certificando la ruptura completa con el bloque de la mayoría. Entonces, ¿qué le pasa a la legislatura? Bueno, recuerdo un día aquí enfrente, donde estoy sentado ahora, a un analista de esta mesa que se llama Nacho Corredor, que preguntó en alto dónde está el propósito de esta legislatura. Y es la que se hace ahora. Ayer el Parlamento se lo hizo todo el mundo y nos lo hacemos otra vez de nuevo. Yo no lo veo, no sé cuál es el propósito. Tiene que haber alguno. Ya hay uno, que Vox no gobierne. Me apunto a esa batalla. Vamos, a esa y a todas las que haga falta para que Vox no gobierne nunca este país, porque ideológicamente lo considero incompatible con este país. Pero ¿qué más propósito tiene? Este que yo comparto, en la situación actual es casi imposible, porque el PP ya ha dado el paso.
El PP ya se ha entregado a Vox. Sí, no, eso ya lo sabemos. Sí, eso, Por tanto, este paso está dado, ¿no? Ahora ya aquí está el problema. ¿Va a sumarse esto Junts? Esta es la pregunta, ¿no? No, yo creo que lo que representa clarísimo, y lo has descrito bien, el papel que tendría que jugar Junts y el por qué en este momento la opción que han tomado no es muy bien vista en buena parte de la derecha catalana, es la diferencia con el presidente Pujol. No, es que son tantas diferencias, Josep, con el presidente Pujol. Y mientras hacía esto, perdona que se me olvidó antes, y Gonzalo, que sé que quieres, es que van viendo cómo en las encuestas hay un fenómeno que aparece en Cataluña que se llama Silvio Riols y Alianza Catalana, que tenía 2 escaños en el Parlamento de Cataluña y ahora en las encuestas no hay ninguna que le dé por debajo de 12 o de 14. Así que hay un sector de su electorado que sobre todo nace, no solo, pero sí en parte importante de Junts, que se están yendo a un territorio inexplorado que nunca habíamos visto en Cataluña, que pensábamos que solo era un fenómeno posible en la España profunda de Vox, y resulta que hay una Cataluña profunda de Vox que tiene electorado en Junts que se está escorando hacia el discurso de Silvio Riols. Pero esto ocurre en la España de Vox, en la Cataluña de Vox y en todos la Francia, y en la Francia Le Pen, etcétera. Gonzalo. Este es el problema. Sí. Este es el problema. No sé muy me bien. parece que el objetivo tendría que ser concentrar esfuerzos contra este problema. Y lo que estamos viendo es que la derecha ya se ha entregado. Claro, lo que no sé, me lo pregunto abiertamente, porque no lo tengo claro, es si una agenda bien diseñada al medio plazo para lo que quede de legislatura podría servir para ejercer una presión en Junts. ¿Por qué? Pues porque a veces me parece que, el gobierno se sitúa en una situación de debilidad demasiado rápidamente. Al final, desde luego, está condicionado el equilibrio parlamentario por esta fuerza realmente anormal desde el punto de vista de la lógica política y del cálculo de intereses. Pero al fin y al cabo la mayoría la tienen los partidos que están en el gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo no sé si creando una agenda bien definida, quizás incluso redefiniendo el Consejo de Ministros, ¿no? Con una crisis de gobierno, para tratar de apuntalar ciertas medidas que sean relativamente inequívocas, que tengan que ver con la aplicación de fondos europeos, con renovación de infraestructuras, con la transición verde desde el punto de vista económico que está siendo favorecida por los sectores empresariales. Es decir, matizando ciertas quizás voluntad política de un gobierno de izquierdas para acercarse a las medidas de consenso. No sé si esto no es una manera de hacer presión sobre una fuerza como esta, que aparte crea una agenda, si en caso no sale, de asuntos pendientes que puede suponer un programa político para unas futuras elecciones generales. Yo lo haría así, pero me parece que hay una especie de, esto lo dice mucho el presidente del gobierno, ¿no? Partido a partido. Pues a mí esto del cholismo aplicado a la política no me gusta. A mí me gustan los planes, ¿no? Puede ser paradójico, pero el problema que ha llevado a Junts a este gesto es Puigdemont. Puigdemont es el gran problema de Junts, y Junts no es capaz de quitárselo de encima, porque el núcleo actual dirigente de Junts es un núcleo muy reducido, muy concreto, que depende de mantener la figura de Puigdemont. Ellos están allí por Puigdemont. Y para que los demás no se atrevan a saltarlo. Mira, pero esto se está desgastando de una manera considerable, y me parece que es la relación que explica esto. Y Junts tiene que volver a ser de alguna modernizada, digamos, lo que era la convergencia de Pujol. Y para esto es imprescindible que Puigdemont, que está además mucho más quemado de lo que la gente se piensa, sobre todo después de su venida y fuga, que delante de la ciudadanía le hundió significativamente, pues necesita que Puigdemont desaparezca y se vuelva a empezar con toda naturalidad. Déjame, Josep, que avance, porque al final llegaré a un punto que tú decías, cuando decías que PP ya está claro que va en alianza con Vox, no se esconde, no tiene ningún problema en pactar, y lo vamos a ver en Valencia. Pero primero, por recuperar un poco lo que pasó ayer en ese pleno, lo que dijo el Partido Popular, que recordemos fue quien incorporó al orden del día el tema de la corrupción. Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángels, buenos días. Entró el tema de la corrupción porque lo pidió el Partido Popular, y aprovechó entonces Alberto Núñez Feijóo para llegar a llamar a Pedro Sánchez presidente de la cloaca por el caso de Leire Díez, y le acusó de poder escribir un manual de corrupción. Sí, quería Feijóo intentar de nuevo acorralar a Sánchez con los casos que se están investigando en la justicia sobre el PSOE y sobre su familia, y señalarlo a él como el responsable de todos ellos. Un gobierno que defiende a un partido al que investiga la Audiencia Nacional por financiación irregular y blanqueo, a un fiscal general en el banquillo del Tribunal Supremo, Leire Díez. Señor Sánchez,
¿Es usted también el presidente de la cloaca? Después de convocarlo en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y que Sánchez saliese vivo, Feijóo quería volver a poner el foco en la corrupción. Para eso había pedido la comparecencia del presidente, para hablar esta vez de Begoña Gómez y de Leire Díez. Mire, señor Sánchez, ese manual contra la corrupción lo puede escribir usted. Es el que más sabe de corrupción en España. Pero a Feijóo la estrategia no le terminó de funcionar porque Sánchez despachó rápido el asunto. Aseguró que ya había puesto en marcha la mayoría de medidas contra la corrupción que anunció en julio y pasó directo al ataque contra el PP. La Gürtel, la Kitchen y Montoro no está en el PSOE, está en el Partido Popular, señoría. Lo que sí es corrupción moral es la que ustedes aplican allí donde pueden, con el objetivo de desmantelar los servicios públicos. Una vez más, Feijóo no consiguió que Sánchez entrase en profundidad en los temas que quería y aunque el presidente recibió un pequeño tirón de orejas del PNV, que le pidió dar más explicaciones, los nacionalistas vascos señalaron al PP por su política de confrontación. También Esquerra afeó a los de Feijóo que sean ellos quienes pidan cuentas por la corrupción. Estamos viendo al líder, al presidente, que no está, del partido más corrupto de la historia de este país, diciéndonos que nos va a salvar de la corrupción de este país. Ironizaba Rufián con ese afán de los populares de hablar de corrupción ahora que ya no gobiernan y criticó las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo contra la mujer de Sánchez. Julia, gracias. A vosotros.